presentes y a todos los que tienen, bueno, pues la bondad y la paciencia de escucharnos desde sus casas. Debatimos hoy, señorías, las enmiendas a la totalidad a los presupuestos para 2025 de la Junta de Extremadura, expuestos por la señora consejera, y también, si los grupos presentes en esta Cámara, apoyaremos o no apoyaremos dichas enmiendas. Conviene, por tanto, no desvirtuar el debate y analizaré, por tanto, la enmienda del Grupo Socialista, que ha presentado el Grupo Socialista, puesto que la de Izquierda Unidas por Extremadura, ya lo ha hecho mi compañero Óscar Fernández. Pero antes sí quería salir al paso de algunas afirmaciones que, en fin, en ese mar embravecido de su discurso, algo tosco, como siempre, y lleno de ocurrencias y de simplezas, nos ha servido aquí la señora Álvarez. Y por ahí no paso, señora Álvarez. Usted ha dicho que el hecho de que nosotros cuestionemos o critiquemos la política de inmigración irregular, subrayo, irregular, que lleva a cabo el Gobierno de Sánchez, supone una actitud miserable y cruel. Miserable y cruel. Usted lo ha dicho, ¿no? No me equivoco, ¿verdad? Bien. Pues mire usted, por ahí no paso. De miserable y cruel nada. Mire, miserable le voy a decir yo que es una actitud miserable. Mire, miserable es mantenerse en el Gobierno a toda costa apoyándose por los herederos de quienes mataron a sus compañeros, a los de ustedes. Eso es una actitud miserable. Y en cuanto a una actitud cruel, se la voy a definir a usted. Una actitud cruel es cuando están muriendo nuestros compatriotas en Valencia, decir, si quieren ayuda, que la pidan. Eso es una actitud cruel. La de su presidente, la del número 1. Por lo tanto, menos alaracas y menos alborozo por parte de su grupo, porque, desde luego, las ocurrencias que usted ha soltado aquí no voy a pasar ahora a analizarlas una por una porque, en fin, haría falta tener algo de paciencia, pero me voy a limitar a su documento, a lo que ustedes han presentado. Y dicen ustedes, señorías del Grupo Socialista, que los presupuestos generales para nuestra región son la política hecha a números, lo cual no deja de ser una observación, bueno, pues, en fin, algo discutible, porque no son así. Es al revés. Son los números que hay aplicados a unos fines, que son las políticas. O sea, inviertan los términos. Porque nosotros creemos, señorías, que unos presupuestos en un gobierno prudente deben contemplar los recursos disponibles, lo que hay, y aplicar estos a los fines que hagan prosperar a nuestra región, evitando el indeseable recurso a la deuda, en la medida de lo posible y salvo causa muy justificada, por supuesto. Porque si no, y como dicen ustedes mismos en su enmienda, que se contradicen, el déficit se traduce posteriormente en deuda. Lo dicen ustedes mismos. Y claro que sí, señorías. Es exactamente lo que me sorprende es que lo digan ustedes, porque es que es la política que lleva su partido en España, pero vamos, absolutamente desbocada, con una deuda y un déficit absolutamente insostenibles. Pues bien, del acierto de este empeño, aplicar los recursos a los gastos, dependerá el bienestar de los extremeños, y no solo en este ejercicio, sino que se extiende a otros posteriores. Por eso, como ustedes han venido, bueno, pues gobernando en la región durante 36 años, unos presupuestos se han ido superponiendo a los otros y hemos llegado a donde hemos llegado, a una situación en Extremadura que nos ha puesto a la cola de prácticamente todo, salvo en paro y en despilfarro político. Y comparto, señorías, también, bueno, su afirmación de que, sobre todo, si se apoya en un grupo parlamentario en minoría, un gobierno está obligado a llegar a acuerdos. Esto es una obviedad. Porque, en caso contrario, el proyecto no sería refrendado, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo. Y ante esa eventualidad, señorías, solo caben dos opciones. O prorrogar los precedentes, lo cual evidenciaría una falta de capacidad de negociación por parte del Gobierno, o una negativa de colaboración por parte del resto de los grupos. Y otra opción es someterse a la renovación de la confianza de los extremeños en unas nuevas elecciones, lo cual sería traicionar la confianza que se depositó en los representantes actuales. Porque, en principio, se nos elige para 4 años. Yo desconozco en absoluto si su grupo ha tratado de negociar o no. No lo sé. Ustedes afirman que no han negociado, salvo unas informaciones sin cesiones, según su propia descripción. En todo caso, celebro saberlo.
Y también celebro que el Gobierno no haya cedido a sus exigencias, porque la aplicación de las políticas económicas recogidas en el texto de su enmienda se basan en una vuelta a una elevadísima fiscalidad para atender un gasto superfluo, desbocado y clientelar, y supondrían un retorno al infierno fiscal, señorías, en el que ustedes dejaron a Extremadura, uno de los más altos de toda la OCDE, con un retorno para los extremeños en absoluto acorde con el esfuerzo y los recursos que se pusieron en sus manos. Los datos están ahí y quien quiera verlos con una mínima objetividad puede verlos. Así, señorías, Extremadura necesita unos presupuestos que contemplen medidas fiscales que liberen progresivamente, año tras año, a los extremeños del esfuerzo fiscal prácticamente confiscatorio que el Partido Socialista aplicó y que nos ha llevado a ser una de las regiones menos atractivas de España para la inversión y el ahorro, y como consecuencia de ello, con más paro. Y por ello el presupuesto de 2024, consensuado con Vox, contempló medidas de liberación fiscal para los sufridos contribuyentes extremeños, que funcionan y que impulsan la economía y aumentan los recursos. Y son los autónomos, las familias, los trabajadores y las empresas los creadores de recursos. Y por eso consideramos como un deber proteger a Extremadura de esas políticas equivocadas y del retorno al infierno fiscal que ya se ha descrito aquí. Y es nuestro compromiso y lo cumpliremos. Y, señorías, unos impuestos justos son el mejor antídoto también contra el fraude y la deslocalización. Esa que practica, por ejemplo, el hermano del presidente del Gobierno tributando en Portugal. Vaya ejemplo que dan ustedes. O sea, ustedes invocan una fiscalidad elevada como solución para todos los problemas, pero resulta que luego el hermano, nada menos que del presidente del Gobierno, se va a tributar a Portugal. No estará tan de acuerdo con lo que ustedes proponen y con lo que ustedes aplicaron. Y, por cierto, para sainete, señor Amado, para presentar una enmienda a la totalidad o cualquier propuesta en esta Cámara y ser algo creíbles, es conveniente, aunque no necesario, claro, venir revestido de una cierta autoridad moral. Una cierta autoridad moral. Autoridad de la que su grupo, no diré que carece, pero bueno, está ciertamente en entredicho, puesto que su partido en Extremadura está hoy muy cuestionado por las presuntas actuaciones de su secretario general, el señor Gallardo, y que ustedes apoyan respecto de un presunto trato de favor al hermano del presidente del Gobierno, el señor Sánchez, también conocido como el Uno. O al menos, como muestra de respeto a los extremeños y mientras buscan cómo salir del fenomenal embrollo en que les han metido a ustedes el señor Sánchez, su hermano y el señor Gallardo, haber dado alguna respuesta verosímil a cuanto la justicia está investigando y la Guardia Civil y a las causas de las imputaciones del señor Gallardo y del hermano del presidente. Pero una contestación verosímil, no de escudarse en esto, un bulo y un fango y no sé qué tonterías. No, den una explicación. Una explicación y a lo mejor hasta les creemos y todo, yo qué sé. Bien. Y claro, en fin, es que ante esto se abren, voy a insistir un poco más, se abren preguntas que cualquiera se puede hacer. ¿Cómo es posible que perciba este señor su retribución en España y tribute en Portugal? Además, una retribución de un órgano público. ¿A cuántos extremeños se les permite este trato fiscal, señora consejera? Creo que a ninguno. ¿Y cómo se justifica ese patrimonio? No sé qué me dicen ustedes, pero vamos, es una cosa que cualquiera con dos dedos de frente se preguntará, ¿no? ¿Por qué este señor sí y los demás no? Ya nos contestarán ustedes. En fin, si pueden, que no pueden. Bien, y ahorro a ustedes pues en la descripción del Himalaya de corrupción que asfixia a su partido, en primer lugar porque esto es indescriptible ya, y en segundo porque, bueno, no habría tiempo ni en un día que tuviera yo de exposición y no tengo un día. Bien, dicen ustedes que la economía va bien gracias a don Carlos Cuerpo. Cuidado, cuidado, no maten ustedes a don Carlos Cuerpo antes de tiempo políticamente, porque si el señor Sánchez se entera de que se debe a don Carlos Cuerpo y no a él, puede tener un problema don Carlos Cuerpo. Bueno, pero bromas aparte, señoría, y respecto del trato del Gobierno del PSOE y del señor Sánchez a Extremadura y a la aplicación de sus políticas, ustedes han hecho lo siguiente. Miren, ustedes que tanto critican la bajada de impuestos, se han dedicado a ello con verdadera pasión. Lo que ocurre es que no se los han bajado a los extremeños, se los han bajado a los catalanes. Mire usted, miren ustedes, se los han bajado a los catalanes a costa de los recursos
de los extremeños, porque ustedes han cedido para hacer el señor Illa presidente de la Generalitat y mantener el ocaso del señor Sánchez algún mes más, los recursos que pertenecen a Extremadura a Cataluña, dinamitando la cohesión y los criterios de igualdad en la aportación de recursos a las regiones. Sí, señorías, bajada de impuestos, pero no para nosotros, para los ricos, los catalanes, porque que yo sepa, el nivel de vida en Cataluña es bastante superior al de Extremadura. Y son recursos que nos pertenecen a nosotros, señorías. Han engañado a toda Extremadura con el asunto de Tierra de Barros, un gigantesco engaño, señorías, del que ustedes encima sacan cuerpo. Y negacionistas de la evidencia quieren culpar a los demás, a los que no tenemos culpa. No, la culpa es de ustedes. Y cualquiera que se pase por el asunto de Tierra de Barros puede sacar sus propias conclusiones. No hace falta que ustedes intoxiquen, como suelen hacer, el debate. Celebro la partida de Tierra de Barros. Ya hablaremos de su cuantía, señorías, del Partido Popular. Falta de infraestructuras y de transportes. Y tienen ustedes la audacia de reclamar infraestructuras viarias en su escrito. Yo no lo comprendo. Que el Gobierno de Sánchez, señoría, nos siga teniendo sin un tren digno y sin billetes en ventanilla, que hay que sacarlas con 4 o 5 días de antelación los billetes para ir a Madrid. El cierre de Almaraz, del que ya se ha hablado aquí, que va a provocar despoblación. Tienen ustedes un ministerio de reto demográfico y despoblación y resulta que condenan. Sí, tiene su tiempo paralizado. Hay un murmullo que impide que pueda finalizar su intervención, así que pido respeto para todos los intervinientes y, por tanto, que pueda finalizar correctamente su intervención. Puede continuar, por favor. Gracias. Pues falta infraestructuras viarias, claro que sí. Unas políticas ambientalistas radicales que han llevado a la agricultura y la están llevando al abandono por parte de los profesionales de la agricultura, señoría. Y unas políticas ambientalistas que no comparte la mayoría del mundo. Nadie, ni China, ni África, ni la India, ni gran parte de América del Sur, ahora América del Norte tampoco. Le ha estado usted bien lo del señor Trump. Y gran parte de los países de la propia Unión Europea que la cuestionan abiertamente, que no es cosa de la ultraderecha, es que es todo el mundo. Y en los Estados Unidos de forma masiva. Y ustedes siguen enrocados en eso, en destruir nuestra economía por estas políticas. En materia de vivienda, señorías, la vivienda se encarece porque el Gobierno del señor Sánchez cedió a la extrema izquierda y promulgó la ley de vivienda contra todo consejo. En fin, como para apoyar a ustedes y sus políticas. Pero, en fin, señorías del Partido Popular, señora presidenta, el debate acerca de los presupuestos puede terminar hoy o no. Ustedes cerrarán el turno de intervenciones. No hemos presentado enmienda a la totalidad porque, aunque presentaron estos presupuestos sin cerrar un acuerdo con quienes podríamos apoyarlos, lo cual es políticamente temerario, hay en sus presupuestos aspectos positivos y aceptables, aunque insuficientes, sobre todo en materia fiscal. Y otros no son tan aceptables, al menos para nosotros. Es necesaria una política más audaz, señorías. Ya se lo ha dicho mi compañero Óscar Fernández. Tenemos como norte únicamente el bien de Extremadura y claras nuestras reivindicaciones. Y, por cierto, ustedes nos han llamado aquí mismo irresponsables por no convalidar su decreto, pero los irresponsables, perdone que les diga, fueron ustedes por traer una iniciativa sin consensuarla previamente. Ustedes están en minoría parlamentaria. ¿Qué quieren ustedes? Es que los extremeños decidieron eso y no otra cosa. Y como nosotros queremos que esa medida tenga efectos más amplios y sea más audaz, y no la consensuaron con nosotros, pues la votamos en contra, porque nosotros no tenemos ninguna obligación de votar lo que ustedes proponen, y menos si no lo consensúan con nosotros. Es claro de entender, ¿verdad? Ustedes quizá no, pero cualquiera que lo escuche pues dirá que sí, ¿verdad? Bien, pues ustedes tienen o tendrán encima de la mesa nuestra propuesta en esto también. Y si quieren ustedes, dicen ustedes que la van a traer por enmienda, bueno, pues allá ustedes, si no lo consensúan. Yo no les aseguro nada. Muy bien. Y voy terminando ya porque no me queda mucho más tiempo. Señorías, los extremeños nos han otorgado un papel decisivo. Señor Álvarez, yo me alegro muchísimo de que a usted no le guste esta situación, pero es lo que hay. Y también su desesperación ante nuestro crecimiento. Yo le aseguro que la tendencia
nos beneficia. A ustedes no tanto, porque mire usted, es que nosotros ni robamos ni abandonamos a nuestros compatriotas. Entonces, claro, hay políticas que se pagan caras en las urnas, y otras que no, Así pues, se abre un periodo de reflexión y de negociación. Puede abrirse. Tenemos la mano tendida, como siempre. Y si nuestras objeciones y aportaciones son atendidas, habrá presupuestos. Si no, no habrá. ¿Reducirán ustedes el gasto político y el parasitismo de recursos necesarios para los extremeños o no habrá? Y somos conscientes de la correlación y proporción de fuerzas. No pretendemos ser nosotros el Gobierno, ni mucho menos. Ustedes tienen 28 diputados y nosotros 5. Somos muy conscientes. Pero la responsabilidad es suya y la elaboración de los presupuestos también. Pero nuestro apoyo está condicionado a lo que los extremeños que nos votaron nos exigen. Repasen ustedes las 60 medidas del acuerdo, reflexionen, corrijan el rumbo, porque, como les he dicho, nos guiamos por el bien de Extremadura. Las interpretaciones falsas o sesgadas de nuestras decisiones no ayudan. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gordillo. A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Sánchez Juliá por un tiempo de 15 minutos.